Llegó el momento también, Manuel, Carlos, de nuestro tema del día. Así es, un tema de que ya lo anunciabas tú, Carlos. Sí, de hecho en este inicio de semana vamos a comenzar presentando en el tema del día este fenómeno que cada vez es más creciente en El Salvador, los negocios informales, el comercio informal. Están en constante aumento y jóvenes también encuentran a través de la informalidad de las ventas un medio de superación y un medio de ingresos en especial para sus hogares. En el siguiente informe le contamos cuáles son sus metas, los retos que enfrentan ellos como comerciantes informales y quienes se dedican a este rubro. La venta de cocos ha sido durante más de 30 años la fuente de ingresos mediante la cual don Rafael Lara sostiene a su familia. Sale cada mañana a ofrecer su producto y se estaciona en las inmediaciones de la Plaza Las Américas. Asegura que es notable cómo incrementa la competencia. Factores como el desempleo y el alto costo de la vida obliga a miles de salvadoreños a buscar una fuente de ingresos que se acople a sus necesidades. El poco acceso a la educación y exigencias de las empresas versus salarios bajos empuja a muchos hacia este tipo de comercio. Y cuando hay un trabajo, quieren que usted sea ingeniero, que pueda hablar 3 o 4 idiomas, que tenga 10 años o 5 de experiencia y que sea técnico en computación y todas esas cosas. Y pues aquí la gente, no todo el mundo está preparado para eso. Su opinión la comparten otros comerciantes. El corazón de San Salvador alberga la mayor cantidad de ventas informales de la capital. Hay quienes durante varios años han adaptado en las aceras locales improvisados donde exponen sus ventas. La calle Delgado es muestra de ello, pero ahí también encontramos nuevas generaciones, jóvenes con deseos de superación y que a falta de un empleo formal decidieron emprender un camino mediante el que esperan cumplir sus metas. Es bastante favorable que cada uno de nosotros como que busque la iniciativa de emprender, pues, porque la verdad es que los negocios dan un poquito más y a veces considero que se gana más de lo que es un salario de aquí. Soy una de las personas que se ha criado en el entorno del centro de San Salvador y pues estoy muy orgullosa de dónde soy parte pues, y hacia dónde voy con mis estudios y con mi preparación profesional. Sobre la calle Delgado son más de 400 puestos, comerciantes que día a día están expuestos a las inclemencias del tiempo, inseguridad y en temporadas bajas resintiendo pérdidas por la poca afluencia de personas. Pero al preguntarles si optarían por un empleo formal, la mayoría respondió con un rotundo no. En cambio, piden espacios más adecuados para promover mejor sus productos, locales más espaciosos y con acceso a servicios básicos. Se dice de que los vendedores o que los trabajadores por cuenta propia ahogamos al comercio formal. Lo que no se dice es de que muchos empresarios, la gran mayoría de almacenes de este país, son los que importan la mercadería de Miami, de Taiwán, de China, de Panamá, de etcétera, etcétera, la importan a este país. ¿Y sabe cuál es el fenómeno? Que ellos sin pagar nada, sin pagar seguro social, sin pagar nada de ese tipo, tienen una gran cadena de distribución gratis para distribuir sus productos. Somos nosotros. En El Salvador, 2 de cada 3 salvadoreños se dedica al comercio informal. El bajo crecimiento económico del país versus los más de 54,000 salvadoreños que ingresan a la fuerza laboral anualmente y los más de 20,000 compatriotas retornados se traducen en pocas fuentes de empleo. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Bueno, ahí tenemos una realidad que debe atenderse en El Salvador. Realmente siempre se habla del comercio informal en periodos electorales, siempre se habla del comercio informal cuando se quiere mencionar el temas tributarios, siempre se habla del comercio informal cuando se habla de falta de oportunidades. O de reordenamiento. Y de muchas cosas, pero realmente lo que se hace por este sector, pues sería interesante estudiarlo también y analizar qué de todo lo que se promete o todo lo que se pone en debate, pues al final se hace para atender a este gran sector de la población. Claro, estábamos mencionando también otros aspectos que pueden dar como importancia a las personas del comercio informal y quizás no se han mencionado, por ejemplo, hacia dónde ellos pueden acudir en el tema de la seguridad social también, o el abono que también se hace por parte de lo que se hace para el retiro, la AFP, por ejemplo. Eso no lo La pueden pensión, cotizar. ¿Quién ve cuotas por ellos entonces ese tipo de cosas? Las cuotas previsionales, decimos, ¿verdad? Bueno, debemos mencionar que Internet también facilita el comercio informal en distintas plataformas. Se pueden ofrecer diversidad de productos,
sin que se puedan controlar directamente. Promocionar ventas o servicios también es cada vez más fácil, e incluso sin la necesidad de pasar largas horas bajo el sol. Muchas páginas indican que sus propietarios hacen entregas en zonas determinadas a ciertas horas del día. Este es otro método que está en constante crecimiento. Definitivamente, bueno, esa es una de las nuevas plataformas para el comercio, Claro. el internet, las redes sociales, ya sea las diferentes redes sociales se pueden utilizar con este fin. Pero creo que es importante que nos enfocáramos quizás en el tema del principio, cuando uno de los líderes de comerciantes informales decía de que hay empresas que tienen una gigantesca cadena de distribución de productos que importan de países como China continental, decía, como Taiwán, y que al final quien termina haciendo la distribución de esos productos son los comerciantes que están en la calle ganándose la vida a diario. Esa es una realidad a la que creo yo que poco se le había prestado atención también, ¿no? Y claro, ¿y cuál Sí. sería la Es que estructura? Pero los requisitos estábamos mencionando al inicio, de ¿qué les impide Lo entonces que- a ellos convertirse en formales, en comerciantes formales? Lo que sucede es que vienen estos furgones, vienen estos contenedores Contenedores. llenos de mercancía y se abren en determinados lugares, y a veces no vienen destinados a cierta persona, sino los vendedores se aglutinan alrededor de los contenedores y empiezan a escoger qué es lo que quieren ellos. Entonces viene uno y te compra X cantidad de cosas, él se encarga de vendérselo a alguien más y a otro más. Esa es la cadena de distribución a la que se refiere, pero bueno, Sí. finalmente es una cadenita que Es se da parte como de la actividad comercial. consecuencia de la actividad comercial, no es que sea propiedad del que trajo la mercadería en el furgón, ¿no? Él simplemente lo vende y luego se vende, es una cascada, Manuel. Sí, claro. Otro dato Pero- interesante también es el porcentaje, poniendo en perspectiva siempre este tema de aparentes empresas que operan de manera informal. Estudios hechos por FUSADES, por ejemplo, indican que el 72% de los negocios en El Salvador funcionan de esta manera. En mayo de este año, la Casa de Estudios indicó que la informalidad es un tema complejo y que este fenómeno no es propio del país. Por ejemplo, en México solo el 13% de los negocios informales desean legalizarse. Y bueno, en El Salvador, como sabemos, ya se han hecho varias propuestas para facilitar que más personas formalicen sus negocios, pero a la fecha, la mayoría de comerciantes dicen estar satisfechos con la informalidad. Bueno, y ahí está lo que vos me estabas preguntando hace un minuto, qué es lo que define la formalidad de la informalidad. Habrá varios aspectos a tomar en cuenta. Uno es el pago de tributos, el pago de impuestos. Es importante, ¿no? Si tú tienes tu registro de comerciante, tu registro de importador, tu registro de pago de impuesto a la transferencia de bienes muebles y servicios, mal llamado IVA, que dicen significa impuesto al valor agregado, ¿no? Pero el nombre correcto del impuesto es impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Cuando ya tenés, le vamos a decir IVA porque es más corto, cuando tenés la tarjeta del IVA, entonces estás en la formalidad, porque mensualmente tenés la obligación de declarar tus ventas, tus ingresos y pagar un impuesto. Te convertís en agente retenedor de impuestos porque estás cobrando tanto más IVA. Esto es lo que no hacen los vendedores informales, no te lo venden tanto más IVA, no te dan una factura, no te dan un crédito fiscal. Es distinto, ¿no? Cuando ya está formalizado. Y es comprensible por qué no lo quieran hacer, ¿no? Porque no quieren tal vez incurrir en el pago de ese tributo, Manuel. Aunque lo puedes trasladar al usuario finalmente con el IVA. Exactamente, pero este es un tema en el que definitivamente hay muchas aristas que analizar, hay muchos aspectos que tomar en cuenta y seguramente va a estar en las campañas electorales también. También es de mencionar que trabajadores independientes ahora pueden optar por acceder a seguridad social a través del reglamento de aplicación del régimen especial de salud para personas independientes y sus beneficiarios, quienes oscilan en edades entre los 18 y 60 años y que desarrollan actividades económicas sin depender de un patrono, pueden gozar de todas las prestaciones de salud y económicas. Del seguro, es que son tres, me parecen, los elementos que te marcan en la formalidad. Uno, el aspecto tributario. Dos, el aspecto de seguridad social, es que tengas un seguro social. Y el otro, el aspecto previsional, que también tengas a tus trabajadores con AFP o que tú mismo estés también colaborando en esta cuota previsional. Sí, en esta oportunidad sí está habilitada la opción de que si ustedes desean y si son comerciantes informales se puede ir pagando mes a mes tu Bueno, cuota. y un aspecto importante es tal vez de pensar, ¿de qué me sirve a mí, tal vez decir alguien, pagar Formalizarme. todo esto?
El problema es que mucha de esta gente que tiene negocios muy pequeñitos está condenada a trabajar durante toda su vida, hasta que las fuerzas se lo permitan, porque para ellos no va a haber nunca un plan de retiro, porque no están ahorrando absolutamente nada para eso. Entonces es una situación complicada, porque incluso para los servicios de salud, como estas personas no si pagan, enferman, no tienen hospital. no tienen, entonces tienen que ir a los hospitales del Estado, y esa es una realidad que golpea también a este sector. Bueno, con esta realidad, con esta perspectiva, este análisis que hemos hecho en el tema del día, nos vamos a una pausa, regresamos en minutos.